El enchufismo a la española, cuando el dedo del ministro señala el camino y la meritocracia se queda en vía muerta. Artículo basado en la información publicada por el medio de Objetive. La historia de Jéssica Rodríguez y su meteórico ascenso en INECO, la empresa pública de ingeniería adscrita al todopoderoso Ministerio de Transportes, es mucho más que una anécdota de contratación irregular. Es un escalofriante retrato de cómo los tentáculos de la influencia política pueden infiltrarse en las instituciones públicas, cómo la meritocracia se desvanece ante el dedazo del poderoso, y cómo la excusa de la normativa laxa puede convertirse en la alfombra roja para el nepotismo descarado. Adentrémonos en este caso que ha sacudido los cimientos de la confianza ciudadana, desgranando las evidencias, las excusas y las preguntas incómodas que suscita. No se trata solo del caso de la novia de Ábalos, sino de un síntoma preocupante de una cultura arraigada donde el acceso a puestos públicos parece depender más de las relaciones particulares que de la transparencia y la igualdad de oportunidades. Prepárense para un análisis profundo, salpicado de paralelismos con la vida real y la cultura popular, que nos invita a reflexionar sobre la integridad de nuestras instituciones y el valor de la meritocracia en un país donde, a veces, parece que el que tiene padrino se bautiza. La contratación fantasma, cuando la vacante nunca existió, para otros. La mecánica de la contratación de Jéssica Rodríguez en INECO es, cuanto menos, peculiar. La empresa pública, encargada de proyectos de ingeniería de transporte, no se molestó en publicar la vacante para el puesto que finalmente ocuparía la entonces estudiante de odontología. No hubo anuncios, ni convocatorias, ni la posibilidad de que otros aspirantes pudieran siquiera presentar su currículum. La joven fue entrevistada, según su propia declaración judicial, cuando la decisión de su contratación ya estaba tomada. Esta opacidad en el proceso selectivo no fue, según la propia INECO, una excepción puntual para favorecer a la relación particular que Rodríguez mantenía con el entonces ministro José Luis Ábalos. La empresa pública alega que la normativa vigente en aquel momento, desde 2016, no exigía entrevistar a más de un candidato para la contratación de personal laboral eventual. Una normativa que, a la luz de los hechos, parece haber sido interpretada con una laxitud alarmante. Paralelos en la vida real. ¿Cuántas veces hemos escuchado rumores o incluso presenciado cómo ciertos puestos de trabajo, especialmente en el sector público, parecen estar dados antes de que se abra siquiera un proceso de selección formal? La sensación de que las conexiones personales pesan más que las cualificaciones es un fantasma que recorre la administración y genera frustración entre quienes buscan oportunidades basadas en sus méritos. El modus operandi del enchufismo, un semestre de contrataciones singulares. Los datos aportados por INECO al Tribunal Supremo son reveladores. Entre enero y mayo de 2019, el semestre en el que Jéssica Rodríguez fue contratada, la empresa pública fichó a 39 personas para perfiles administrativos. De estas, en 17 ocasiones, más del 43% del total, se entrevistó a un único candidato, que posteriormente fue contratado. Esto significa que solo 22 aspirantes tuvieron que competir, aunque fuera mínimamente, por un puesto en la empresa. La contratación de Jéssica Rodríguez, por lo tanto, no fue una anomalía, sino que se enmarcó dentro de una práctica que permitía la normativa interna. Una práctica que, a los ojos de muchos, huele más a modus operandi de enchufismo que a una gestión eficiente y transparente de los recursos humanos. Reflexión. ¿Cuántas veces se justifica la falta de transparencia en procesos de selección con la excusa de la normativa vigente? ¿Hasta qué punto estas normativas laxas abren la puerta a prácticas clientelares y al favoritismo? Las horas fantasma, cobrar sin siquiera calentar la silla. La investigación judicial apunta a un hecho aún más grave. Jéssica Rodríguez habría cobrado su salario en INECO sin siquiera acudir a su puesto de trabajo de manera regular. La empresa pública acredita que la joven trabajó 3.684 horas durante su vinculación, desde marzo de 2019 hasta febrero de 2021, desarrollando tareas de auxiliar administrativo como refuerzo en proyectos de ADIF. Sin embargo, los investigadores sostienen, basándose en indicios y testimonios, que Rodríguez no acudía a su puesto y que el hermano de Koldo García, asesor de Ábalos, se encargaba de rellenar sus partes de trabajo. Joseba García negó estos hechos ante el Supremo,
pero la sombra de la duda sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la joven planea sobre su contratación. Paralelos en la cultura popular. ¿No les recuerda esto a esas tramas de series o películas donde personajes influyentes colocan a allegados en puestos de trabajo fantasma como un favor o una forma de desviar fondos? La ficción, a menudo, se inspira en la realidad. El currículum como único filtro, cuando el dedo ya había elegido. La elección de Jessica Rodríguez en INECO se limitó, según la documentación remitida al Supremo, al análisis de su currículum por parte de los técnicos y a un estudio salarial. No hubo un proceso selectivo competitivo, ni una oferta pública del puesto. La empresa se escudó nuevamente en la normativa vigente desde 2016, que no exigía la publicación de vacantes para cargos no especializados ni de responsabilidad. Auxiliar administrativo, un puesto que presumiblemente no requiere una especialización tan esotérica como para justificar la ausencia de un proceso competitivo, fue suficiente para que el currículum de la entonces estudiante de odontología fuera el único filtro necesario. Un filtro, además, que fue analizado por técnicos cuando, según la propia Rodríguez, su contratación ya era un hecho consumado por la influencia del exministro. Pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto la clasificación de un puesto como no especializado ni de responsabilidad justifica la opacidad en su selección y la exclusión de la competencia? ¿No merecen todos los puestos públicos, independientemente de su nivel, un proceso de selección transparente y basado en el mérito? El reconocimiento tardío, cuando los procesos internos se perfeccionan tras el escándalo. Resulta llamativo que INECO, en su defensa ante el Supremo, reconozca que, tras la entrada en vigor de un nuevo procedimiento de gestión de altas y bajas de personal y las acciones implementadas en 2022 y 2023, se ha conseguido dotar a la empresa de un modelo robusto y digitalizado que ha reforzado los estándares de control. Este reconocimiento implícito de la necesidad de mejorar los procesos internos de selección, que llegó después de la contratación de Jessica Rodríguez y el consiguiente escándalo, plantea una pregunta evidente. ¿Por qué no se implementaron estos estándares de control antes, evitando así situaciones como la que se investiga? Analogía cotidiana. Es como el alumno que, tras suspender un examen importante por no haber estudiado, se compromete a mejorar sus hábitos de estudio para la próxima vez. La intención es buena, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué no se esforzó antes? ¿El nuevo modelo de gobernanza del talento, una cortina de humo? INECO abunda en que el nuevo modelo de gobernanza del talento impulsado en diciembre de 2022 ha permitido el perfeccionamiento de los procedimientos internos de control y desarrollo profesional. Si bien la implementación de mejores prácticas siempre es bienvenida, la sincronización de este nuevo modelo con el estallido del caso Jessica Rodríguez genera suspicacias. ¿Es una medida genuina para garantizar la transparencia y la meritocracia, o una estrategia para mitigar el daño reputacional? La valoración sobresaliente, 9 puntos sobre 10 para una ausencia, presunta. Resulta aún más sorprendente que los técnicos de INECO valoraran con 9 puntos sobre 10 el paso de Jessica Rodríguez por la empresa pública. ¿Qué criterios objetivos se utilizaron para otorgar una calificación tan alta a una persona que, según la investigación, apenas acudía a su puesto de trabajo? Esta valoración plantea serias dudas sobre la rigurosidad de los procesos de evaluación internos de INECO en aquel momento. Pregunta directa. ¿Cómo se puede otorgar una calificación casi perfecta a un empleado cuya presencia en el puesto de trabajo es cuestionada por la investigación judicial? ¿Qué dice esto de los mecanismos de control y supervisión de la empresa pública? El padrino en la sombra. La importancia vital de un director de ADIF. La investigación apunta a la importancia de Ignacio Zaldívar, entonces director de gestión administrativa en ADIF, en el salto de Jessica Rodríguez a INECO. Los mensajes intervenidos por la UCO sugieren que Zaldívar tuvo un papel clave en la contratación de la expareja de Ábalos en la empresa pública. Esta conexión entre altos cargos de diferentes entidades públicas para facilitar la colocación de personas cercanas al poder político es una de las aristas más preocupantes del caso. Revela cómo las redes de influencia pueden trascender las fronteras de una única institución, tejiendo una tela de araña de favores y conexiones que socavan la integridad del sistema. Paralelo cinematográfico.
¿No les recuerda esto a las tramas de películas sobre corrupción política donde los padrinos mueven los hilos en las sombras para colocar a sus allegados en puestos clave? La presidenta involucrada, mensajes que contradicen el testimonio. La entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también aparece en el foco de la investigación. Los mensajes intercambiados con Koldo García revelan su involucración personal en la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco, facilitándole incluso su número de teléfono y mostrando preocupación por la renovación de su contrato. Estos hechos contradicen la declaración judicial de Pardo de Vera como testigo, lo que añade una capa de complejidad y sospecha a la trama. ¿Por qué una alta cargo de otra empresa pública se involucraría de manera tan directa en la contratación de una persona en Ineco? La pregunta del millón. ¿Qué tipo de interés superior justificaba la implicación personal de la presidenta de Adif en la contratación y la renovación del contrato de la expareja del entonces ministro de Transportes en otra empresa pública? El plan B de Traxatec, unos requisitos ad hoc para un destino predeterminado. Tras finalizar su vinculación con Ineco en febrero de 2021, Jéssica Rodríguez fue contratada por Traxatec, otra empresa pública adscrita al Ministerio de Agricultura, apenas unos días después. Lo más llamativo de esta contratación es el proceso selectivo que la precedió. Traxatec descartó a 26 candidatos que cumplían unos requisitos que los investigadores consideran que se hicieron ad hoc para Jéssica Rodríguez. La imprescindibilidad de contar con al menos un año de experiencia en tareas de administración en una empresa pública y otro año de experiencia previa como administrativo en el sector ferroviario parece haber sido diseñada a medida para el perfil de Rodríguez, que acababa de pasar 2 años en Ineco, una empresa pública vinculada al sector ferroviario a través de sus proyectos con Adif. La oferta de empleo se lanzó en 4 ocasiones. La primera en diciembre de 2020, cuando aún Rodríguez estaba vinculada a Ineco. Este cronograma y la especificidad de los requisitos alimentan la sospecha de que el proceso de selección en Traxatec fue una mera formalidad para legitimar una decisión ya tomada. La reflexión final. ¿Y la meritocracia, dónde queda? El caso de Jéssica Rodríguez en Ineco y su posterior contratación en Traxatec es un ejemplo paradigmático de cómo las redes de influencia y las relaciones particulares pueden erosionar los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y meritocracia en el acceso al empleo público. La excusa de una normativa laxa y la falta de procesos de selección competitivos abren la puerta a prácticas que minan la confianza ciudadana en las instituciones. Este caso no es solo sobre una contratación irregular, es sobre la integridad del sistema, sobre la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y sobre la necesidad de garantizar que los puestos públicos se otorguen en base al mérito y la capacidad, y no por el dedo del ministro de turno. Las preguntas incómodas que suscita este caso resuenan con fuerza en una sociedad que clama por transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuántos casos similares permanecen ocultos bajo el manto de la normativa laxa y la falta de control? ¿Qué medidas son necesarias para garantizar que el acceso al empleo público se base en la meritocracia y no en las relaciones particulares? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero la indignación ante casos como el de Jéssica Rodríguez debe ser el motor para exigir cambios profundos en la cultura de nuestras instituciones. Porque, al final, la credibilidad del sistema democrático se juega en la confianza que los ciudadanos depositan en la integridad de sus procesos de selección y en la convicción de que el talento y el esfuerzo son los únicos caminos hacia el progreso. Y en esta historia, lamentablemente, la meritocracia parece haber quedado en vía muerta.